Atención, atención, hoy en esta flamante edición de Prontuario desentrañaremos el misterio de un espécimen único de la fauna política argenta. Con ustedes, el hombre orquesta Leandro Santoro. Agárrense que la biografía viene con más curvas que la General Paz. Dicen las crónicas que nuestro protagonista mamó radicalismo desde la cuna. A los 13 años ya era un pibe de comité. Tal era su fervor alfonsinista que, atención, conserva una galleta mordida por el mismísimo Raúl. La primera vez que fui a comer con Alfonsín, se pidió un helado de chocolate y dulce de leche. Y agarró la ópera, la mordió y tengo la galletita mordida por Raúl adentro de la tapa de un casero. Es medio asqueroso. Bueno, tenía 15 años. Avanza la década del 90 y nuestro joven Leandro se convierte en líder de los Irrompibles. ¡Qué nombre! ¿Irrompibles a qué? No lo sabemos, pero organizaron una vigilia de 40 días por Alfonsín cuando tuvo un accidente. Igualmente, viéndolos en esta foto, parecen la banda soporte de un grupo de heavy metal soviético. Y en esas juventudes aguerridas conoció a Cecilia Moró, la hija de Leopoldo, otro prócer del radicalismo. Se casaron, tuvieron una hija. Seguro que las discusiones familiares eran más picantes que un asado en un sindicato. Pero aquí, amigos, es donde la cosa se pone más interesante. ¿Cómo carajo el líder de la juventud radical, archienemigo declarado del peronismo, termina siendo cabeza lista del kirchnerismo? Corre el año 2014, Santoro era invitado al programa 678. Ahí nuestro Leandro se esforzó por explicar la diferencia entre la UCR de derecha y la UCR progresista, diferenciando a los irrompibles de personas como Sáenz, Morales o Cobos. A los pocos días, ¡eureka! Santoro y Nito Artaza, senador radical en ese momento, lanzan la Agenda para un Radicalismo Popular. El objetivo, básicamente apoyar al gobierno de Cristina. Entendemos que el radicalismo las tiene que mantener y seguir abordando dentro del espacio progresista, nacional y popular. Acá de lo que se trata es de poder construir una agenda de futuro que garantice todos los logros que obtuvimos en estos años y que al mismo tiempo pueda proponerse saldar los desafíos de la democracia que viene, sin distinción de peronistas, radicales, socialistas. O sea, la única distinción tiene que ser los que estamos dispuestos a defender el interés nacional y popular. Y como si fuera una señal divina, o más bien una llamada del cuervo Larroque, Cristina invita a Santoro a visitar al Papa. Imagínate la escena. El joven radical con una galletita alfonsinista en el bolsillo codeándose con la mismísima presidenta en el Vaticano. Después, en una entrevista, Santoro confesó que cuando le preguntaron si quería acompañar a la presidenta, se tiró de palomita. ¡De palomita! Uno se pregunta si habría practicado clavados en la fuente de Plaza de Mayo antes de ir. Para consolidar su transformación, Santoro creó, junto a Leopoldo Moró y Gustavo López, el Movimiento Nacional Alfonsinista. Este movimiento forma parte del kirchnerismo desde el año 2015 hasta la actualidad. Y acá hagamos un paréntesis jugoso. Leandro, mal que mal, se fue solito del radicalismo, pero su ex suegro Leopoldo Moró lo echaron por conducta poco ética y moral. Llegamos al 2015, Macri y la UCR se abrazan en Cambiemos, el mundo radical se parte al medio y nuestro Leandro, fiel a sus convicciones, a sus nuevas convicciones, rompe filas formalmente. Dijo que Cambiemos era un frente antiperonista. Y para justificar su volantazo lanzó una frase que va a quedar para la historia. Abandonamos la UCR para reivindicar al radicalismo. Pero la cosa no termina ahí. Santoro no se fue solo, se llevó a los Irrompibles. Aunque, ironías del destino, en el año 2022 los Irrompibles rompieron relaciones con Santoro, diciendo que ellos seguían siendo radicales, que a esta altura andás a ver qué es ser un radical, pero apoyaban a Cristina. Ahora su nuevo nombre es Fuerza Colectiva. Suena a terapia de grupo después de una crisis matrimonial. Volviendo a nuestro saltamontes político, un mes después de anunciar su amor eterno al kirchnerismo, lo nombran subsecretario para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia. ¡Qué cargo pomposo! Y como en toda buena telenovela, el pasado siempre vuelve. En víspera de las elecciones invitan a Santoro otra vez a 678 para que explique sus tweets anti-Cristina. Su defensa, magistral, dijo que lo hacía para sumar retweets, que fue un pelotudo pero que tuvo una evolución ideológica. Mientras tanto, en las urnas de 2015, Santoro acompaña a Mariano Recalde como vice para la jefatura de gobierno porteño. Sacan un digno 22%, pero pierden contra el PRO de Larreta. Y acá, otro chismecito. En ese momento, Leandro estaba en pareja con Clara González Sorey, afiliada a la UCR y militante de Lustó. Sí, señores, mientras Santoro pedía el voto para el kirchnerismo, su propia mujer hacía campaña para el rival.
Capaz que ahí estuvo la clave de ese 22%. No lo votaron ni en la casa. Y para terminar de pelearse con los radicales, en el año 2016 los Irrompibles de Santoro y los radicales K de Moró organizaron un acto por los 100 años de la presidencia de Irigoyen. Cristina con boina blanca y la UCR explotó. Para las elecciones de 2019 Santoro se le pegó a Alberto Fernández como un chicle, asesor de campaña. Pero, ¿desde cuándo se conocen estos dos? Según Leandro, desde más o menos el año 2010-2011 por Twitter. Alberto, según Santoro, contestaba con mucha claridad conceptual. ¡Qué suerte, porque es acto de gobierno! Pero para contextualizar un poco, estamos hablando de que los dos, Alberto y Santoro, se conocen desde épocas anti-K, donde podíamos ver tweets como los siguientes. Santoro llegó a decir sobre Alberto que era de alguna manera un peronista con modales radicales. También dijo lo siguiente. ¿Y qué tiene Alberto? Me parece que es un tipo sensible. Tiene virtudes y defectos como todo. No voy a hacer el chupamedismo del presidente, es el mejor. No, es un tipo normal, que vive una vida normal, que tiene sensible, que tiene una responsabilidad súper importante. Pero creo que lo mejor que tiene es eso, que tiene claro que la vida tiene que tener un sentido de trascendencia. Que no es un chabón como Macri, por ejemplo, que vos te das cuenta que vivía solamente para los placeres mundanos, para no ser bruto. Se entiende lo que digo, ¿no? Hacer guita, estar con mina. O sea, está todo bien, digamos, pero un militante político o una persona que aspira a ser presidente se tiene que sentir gratificado por algo más que ese tipo de placeres. Y creo que Alberto tiene mucho de eso. En otra entrevista le preguntaban por una virtud y un defecto. Para la virtud dijo que su libertad, y para defecto dijo... Después del triunfo de Alberto en 2019, a Santoro lo candidateaban para varios puestos, Ministerio del Interior, Secretaría de Medios, pero quedó afuera en un primer momento. Estaré donde Alberto me necesite, dijo, con una humildad sospechosa. De hecho, años después confesó que le dolió que Alberto no lo tuviera en cuenta. Santiago Cafiero, en aquellos años, le ofreció crear una secretaría, pero Santoro, dignísimo de él, se negó. Claro, a esa altura ya tenía 3 sueldos. Porque resulta que Realpolitik descubrió que en 2019 Santoro cobraba sueldos de la UBA, de la AGN y como legislador porteño. Todo al mismo tiempo, mientras asesoraba ad honorem a Alberto, un verdadero malabarista. Después de que se publicara la nota, la jefa de prensa de Santoro, que es la misma que de Vudú, Esteche y Mariotto, que representados, mamita, amenazó con no darle más notas a Realpolitik. Y acá otro chismecito. La jefa de prensa de Santoro, que mencionaba recién, es hija de un ex director de Telam durante el kirchnerismo y hermana de Camilo García, el panelista Ultra K, que no registra un empleo en blanco desde 2013 y tiene deudas muy importantes con el Banco Macro. Pero otro día hablamos del Banco Macro y la política. Llegamos al 2021, año electoral. Santoro, muy bien posicionado, logra ser cabeza de lista para ser diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En un debate hizo malabares increíbles para no admitir la hiperinflación de Alfonsín. Muchísimo tiempo ahí, salía del cole, cortaba fiambre, rotaba las heladeras. Me fundí con la hiperinflación de Macri, tuvimos que vender todo. Vendimos la heladera mostrador, la cortadora de fiambre. Perdón, la hiperinflación de Alfonsín, ¿quieres decir? No, la de Menem, porque hubo una segunda hiperinflación en la época de Menem. Ok, sí. porque dijiste Macri y nos confundimos perdón, los tiempos. No, de Menem.
Ese mismo año los propios kirchneristas casi lo crucifican a Santoro cuando dijo que era una persona no binaria, un poco peronista y un poco radical. Y esto pasó literalmente una semana después de que Alberto anunciara el DNI no binario. ¿Se acuerdan, no, de todo el quilombo que se había armado? Vamos a convocar a continuación a Valentine Machado, justificación registral. No somos una X. Mi sentimiento interno no es una X. Y lo quiero dejar bien claro. Pero volviendo a las elecciones de ese año, Santoro le gana a un tal Milei, que recién empezaba a peinarse con la motosierra, pero perdió contra Vidal. Hablando de Milei, en una entrevista en 2020, Santoro dijo que la oposición no tenía un liderazgo claro y que no había que subestimar a los libertarios. Un visionario. 2023. Santoro se postula a jefe de gobierno porteño sacando un digno 32%, pero se baja del balotaje contra Macri. Curiosamente se rumoreaba que Nito Artaza, su antiguo compañero en aquella agenda para un radicalismo popular, sería candidato y competiría contra Santoro. En campaña, para arañar votos, dijo que su plan de gobierno tenía 10 propuestas de Martín Lustó. Y aparecieron estos afiches radicales, aunque la UCR se despegó. Y además no hay que olvidarse que Santoro le prometió a Lustó un ministerio si ganaba las elecciones. Año 2024, año de transición, no hay mucho que decir. Santoro le pidió a toda la UCR que se unan al kirchnerismo para ganarle al PRO en 2025 y también dijo que le dolieron las denuncias contra Alberto por violencia de género. Y llegamos al presente, 2025, Santoro será candidato a legislador porteño por un nuevo partido, es ahora Buenos Aires, muy original. Los medios opositores ya lo dan como favorito, como si la política fuera tan predecible. Competirá contra Los Penato, Adorni, el partido con nombre de revista de Larreta, el partido de Lustó. Una verdadera kermés electoral. Y así concluye este prontuario de Leandro Santoro, un hombre que nos demuestra que en la política argentina la adaptabilidad es un arte y a veces una necesidad para seguir en la pomada. Si les gustó este recorrido por la vida y obra de este camaleón, denle like, suscríbanse y no olviden de comentar.